que yo también te he condenado. Solo puedo decirte que lo siento. Solo puedo decirte que hoy te amo. Y te pido perdón por mis errores. Y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Hermanas y hermanos, en esta tarde de Viernes Santo queremos reflexionar en las últimas palabras de Jesús en la cruz. Les invito para que las apreciemos como una catequesis, como un testamento de Jesús, no solamente para los creyentes, sino para la humanidad. Y aunque en la cruz recogemos el dolor, el sufrimiento, las necesidades, la cruz de Jesús es una cruz resucitada. En la fe del Nuevo Testamento, la cruz que no resucita no es una cruz cristiana. En el mundo hay muchas cruces, pero la novedad de la fe cristiana es la cruz que resucita. Con esos sentimientos, oremos, pongámonos en actitud de oración para meditar en las palabras de Jesús en la cruz. Perdóname, Señor, ante ti yo pequé. Perdóname, Señor, mi pecado yo bien lo conozco. Y mi falta no se aparta de mi mente. Contra ti, Señor, contra ti, Señor, yo pequé. Perdón, perdóname, Señor, ante ti yo pequé. Perdóname, Señor. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Del Evangelio según San Lucas. Llegados al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dice Padre, no dice Dios. Es su Abba con quien tiene confianza, quien es su misericordia
su compasión, su bondad. Jesús no es como Dios, es al contrario. Dios Padre es como Jesús. Es decir, en Jesús vemos el rostro de Dios Padre y por ello, como Padre amoroso, disculpa a quienes le hacen el mal para cerrar el malvado y perverso círculo de la violencia. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, nos habíamos encontrado con una frase de Jesús: si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces en el día, y 7 veces vuelve arrepentido, perdónale. De manera que el perdón que nos ofrece el Señor desde la cruz es para beneficio nuestro y de la comunidad. El texto de San Lucas recuerda el capítulo 18 de San Mateo. Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Entre los judíos había la costumbre de perdonar al menos 4 veces. Pedro fue generoso al llegar al número 7, pero Jesús le pide que perdone siempre, 70 veces 7, porque en la frase de Pedro hay un límite para el perdón. Con Jesús, el límite del perdón es el perdón sin límites. Jesús ofrece en la cruz el perdón a quienes lo van a asesinar, a quienes lo van a matar, a sus enemigos. Y en el capítulo 6 él había dicho: amen a los enemigos, háganles el bien. Y en el capítulo 6, versículo 36 dijo: sean compasivos como es compasivo su Padre. En el mundo antiguo era normal odiar a los enemigos, incluso se decía odiarlos con todo el corazón, en el mundo griego y en el mundo romano. Es más, se les debía perjudicar siempre que hubiese la oportunidad. Pero aquí, con Jesús y en la cruz, el amor a los enemigos es la consecuencia de una nueva imagen de Dios que hace llover sobre todos y salir el sol para todos. Como lo dice San Agustín, para Jesús el amor al prójimo abarca al enemigo, y allí se demuestra la radicalidad de ese amor. Jesús enseñó no solo a amar al enemigo, sino que lo vivió con los publicanos y pecadores, Lucas 7:34, con los ladrones, con los falsos, con los adúlteros, en Lucas 18:11. Si tu hermano peca y se vuelve del mal camino, perdónale. En la palabra de la cruz, el perdón se ofrece antes que sea pedido por los asesinos de Jesús. En el judaísmo y en otras religiones, el pecador se arrepentía y pedía el perdón, y así obtenía el perdón. Con Jesús este proceso es al revés. El perdón llega, como sucede en la parábola del Padre compasivo y del Hijo pródigo. El perdón llega antes de que el Hijo se arrepienta o pida el perdón. Y solamente después quizás se ven los efectos de ese perdón concedido. En la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, Dios mira no los méritos de las personas, sino sus necesidades, las necesidades del pecador. Atraen más a Dios las dificultades de las personas que sus virtudes. Todos tenemos necesidades.
A lo mejor todos no tenemos méritos y virtudes. Si Dios es amor y no deja de amar, no puede dejarnos de amar y no exige que le pidamos el perdón porque Él nunca está ofendido. Dios es amor y perdona, nos perdona antes de pedir perdón y es el beneficio para nosotros, para formar comunidad. Aquí en la cruz está salvando a sus ejecutores. Jesús comunica la vida y la fuerza para retomar el camino. El perdón y la compasión de Dios es para entusiasmar, atraer a los lejanos, a quienes no creen, a los pecadores, a los marginados de la religión y de la sociedad. Qué extraño que los enemigos de Jesús no sean los pecadores, sino las personas piadosas del judaísmo que no aceptan su amor, un amor que a ellos les parece escandaloso. Este es el Evangelio. Tenemos el perdón y la reconciliación antes de pedirlo, porque Dios es amor. Confiad siempre en Dios. Confiad siempre en Dios. Es el camino recto. Confiad siempre en Dios. Confiad siempre en Dios. Es el camino recto. Segunda palabra. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Del Evangelio según San Lucas. Uno de los malhechores crucificados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le decía: no temas a Dios, tú que sufres por la misma condena. Nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está en la cruz con dos asesinos, o al menos acusados de graves crímenes, como asesinato, rebelión contra el imperio, traición a los romanos. La condena en la cruz no era normal, era fuera de lo común. Entre los judíos, lo normal para los delitos más graves era morir apedreado, y entre los romanos, la decapitación, como lo dice la tradición en el caso de San Pablo y como leemos en el Evangelio de San Marcos para la muerte de Juan el Bautista. La cruz era para grandes criminales, para crímenes horrendos, y por eso con la cruz el imperio buscaba escarmentar a los espectadores y a quienes alentaban rebeliones o protestas. La cruz es una muerte lenta, torturante, dolorosa, y debe asustar
a quienes presencian ese espectáculo. Jesús, ante los judíos y romanos, ha cambiado y cuestionado todos sus valores. Jesús es peligroso y por ello es condenado a la cruz. Y quienes lo acompañan en la cruz tienen a sus espaldas delitos similares. San Juan Crisóstomo, comentando este texto de San Lucas, nos dice una frase profunda: no pasemos de largo a este bandido, ni nos avergoncemos de tomarlo por maestro, pues el Señor no se avergonzó de introducirlo, el primero, al paraíso. Es maestro porque nos enseña a reconocer el poder de la cruz. En palabras de este padre de la Iglesia, este bandido es un catequista para todas las generaciones. Veamos por qué es un catequista. Según el texto de San Lucas, este bandido le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Equivale a decirle: no me olvides. Y Jesús le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hoy es el mismo del nacimiento. Hoy les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Es el hoy de la proclama en la sinagoga de Nazaret. Hoy se cumple esta escritura. Es el mismo hoy del encuentro en Lucas 19 con Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. No es un tiempo cronológico, sino es el tiempo de gracia del Señor. Y Jesús entra con un criminal al paraíso. Este hecho cuestiona y deja sin sentido a aquellas religiones que exigen méritos personales para ganarse a Dios. El texto no nos dice si este criminal se arrepintió de sus pecados, si los confesó. Aquí no pide perdón, solo le dice a Jesús que se acuerde de él, y Jesús le dice: no solo te recuerdo, sino que entrarás conmigo en el reino. Este regreso al paraíso, que según Génesis 3:24 estaba cerrado desde la desobediencia de los primeros padres, hoy se inaugura con el ingreso de Jesús, pero en compañía de un criminal. Aquí, las virtudes y los méritos para obtener una recompensa quedan cancelados, porque todo es don de Dios, gracia, gratuidad. En la fe, solo se nos pide acoger, recibir el amor de Dios y transformarlo en un regalo para los demás. Con Jesús solo existe el Dios amor, que lo único que pide es ser recibido. Dios es amor, lo repite el Evangelio de San Juan y también la primera carta en el capítulo 4. Él no deja de amar y esa decisión no depende de nuestra conducta, sino de su bondad, de su libre decisión. No debemos esperar el más allá para recibir ese amor bondadoso de Dios. Ya desde nuestra historia podemos recibir y dar este amor gratuito. Jesús y su Padre son nuestra recompensa y a ellos los tenemos ya desde hoy, en este tiempo de gracia. Hoy tenemos la calidad de vida de Dios y la podemos compartir con todos. Amén. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinacas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre.
Madre, si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, tienes a tu madre, tienes a tu madre. Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre, 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 tienes a tu madre, tienes a tu madre. Tercera palabra. Jesús dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Junto a la cruz de Jesús y de pie, no bajo la cruz o debajo de ella, sino en actitud de fidelidad, encontramos varias personas. 4 soldados que se han repartido los vestidos de Jesús, 4 mujeres, 3 crucificados y el discípulo a quien Jesús amaba. En total 12 personas, según el cuarto evangelio, signo del nuevo pueblo de Dios, de la nueva familia. Es llamativo que este evangelio no diga: el que quiera venir detrás de mí, tome su cruz, sino que pone a la nueva familia y a la nueva iglesia de pie junto a la cruz. Es decir, esta nueva familia condivide la suerte del Maestro. Estas personas están de parte del condenado y desafían a las autoridades civiles y religiosas al colocarse junto a la cruz. El discípulo es un discípulo anónimo. No conocemos su nombre, ni su vocación, ni su familia, ni su tierra, ni su profesión. Lo único que nos dice el Evangelio es el discípulo a quien Jesús amaba, y por los relatos de la resurrección que encontramos en este mismo Evangelio, en el capítulo 20 y 21, sabemos que también él amaba y corría al encuentro de su Señor.
Pero no es el único anónimo en el cuarto evangelio. Tampoco este evangelio nos dice el nombre de la madre de Jesús. Hay un anónimo en el capítulo 1 del evangelio de San Juan que va con Andrés al encuentro de Jesús. Y en Juan 21, cuando los discípulos van a pescar, liderados por Pedro, también hay otros 2 discípulos de los cuales no se dicen sus nombres. Que sea anónimo significa que su realidad va más allá de la dimensión histórica y de esa manera es un protagonista permanente para todas las generaciones. Él es nuestro espejo. Por eso, violenta el texto ponernos en la tarea de buscar nombres propios detrás de este anónimo. Él, que es el discípulo a quien Jesús amaba, es consciente de que la iniciativa de ese amor es de Jesús. Es amado, pero no es el único, no es el predilecto, porque ese mismo amor, amor de agape, amor de ofrenda en el cuarto evangelio, es también para Lázaro, para Marta y para María en Juan 11. Es el amor del cual dice Jesús: no hay amor más grande que entregar la vida por los otros. Juan 15, desde el versículo 13 y hasta el 17. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Y cuando comienza la pasión en Juan 13:1, el texto nos dice: Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y en Juan 17:21 Jesús dice que de esa intimidad que hay entre Él y el Padre, el Abba, podemos gozar todos. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Por estos motivos, aquí no hay un amor de predilección, ni es un amor exclusivo y excluyente. Al contrario, es para todas las personas y para discípulos decididos, como este discípulo que está en la cruz. Es un discípulo silencioso. En el Evangelio solo tiene 2 frases en las 6 escenas de las cuales él participa. Cuando en Juan 13 le pregunta a Jesús: Señor, ¿quién te va a entregar? Y en Juan 21, cuando en la pesca le dice a Pedro: es el Señor. Es el discípulo que está en la cruz para dar la vida, pero por este discípulo, la madre del Mesías se hace discípula del crucificado y resucitado. La madre en este texto de San Juan es la discípula que está de pie, es la discípula fiel. No es tanto la madre que sufre por el Hijo, cuanto la discípula que comparte la suerte del Maestro. Nos lo recuerda San Agustín. Ella concibió primero a su Hijo en su corazón antes de llevarlo en su seno. Esta madre está de parte del condenado, representa la parte fiel de la madre del Mesías, de ese Israel fiel que está delante de Jesús de Nazaret, fiel a la alianza incluso en la cruz. Y Jesús ve con los ojos de la fe a la madre. No dice mi mamá o su mamá, sino la madre y el discípulo a quien Jesús amaba. Es el amor por los discípulos, el amor por el mundo y el amor para los discípulos. Es el amor del discípulo fiel, el amor normal que debe existir entre el Maestro y los discípulos. Y la madre del Israel fiel es la madre de la nueva comunidad que nace en la cruz. En el Gólgota, lugar de muerte, hay un parto, hay un nacimiento, un nuevo nacimiento.
Esta comunidad que en la cruz permite el encuentro entre judíos y cristianos, judíos, cristianos y gentiles, una nueva comunidad nacida de la Pascua. Es un paso. No hay ruptura sino continuidad. Del mal surge el bien y de la muerte la vida. Como hay continuidad, el discípulo la asume como propia. Eista idía, dice el texto griego. En el capítulo 1, el evangelista nos dijo que vino a los suyos, a los judíos, y los suyos no lo recibieron. Aquí en Juan 19:27 se ve la otra cara. Israel no quiso recibir a Jesús, ahora los discípulos reconocen y acogen en su seno a la Madre, al Israel fiel, y se cumple el imperativo de Jesús de luchar y buscar la unidad, para que esta nueva comunidad contagie del amor servicial al mundo entero. Amén. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación, la voz de mis lamentos, de día clamo y no respondes, de noche es igual, mas tú eres el Santo de Israel, en ti esperaré. Mas tú eres el Santo de Israel, y en ti esperaré. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Evangelio según San Marcos. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa hora Jesús gritó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: a Elías llama a este. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta frase de Jesús en la cruz la leemos en los evangelios de Marcos y Mateo a propósito de la cruz de Jesús. Jesús dice Dios, como cuando con ejemplos de la vida cotidiana compara el reino de Dios, como cuando en las bienaventuranzas dice que los limpios de corazón verán a Dios y quienes trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios. Y como cuando dice que son sus familiares más cercanos quienes hacen la voluntad de Dios. Pero cuando Jesús está en el espacio de la oración personal, no dice Dios, sino Padre, Abba, Padre querido, como cuando enseña a orar a sus discípulos: ustedes digan,
Padre nuestro. Y en el momento difícil del huerto de los olivos, antes de empezar la pasión, ora diciendo: Padre, Abba, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y así lo entendieron los evangelistas. Jesús se siente siempre como un niño con su Abba, en plena confianza. Así aparece en el bautismo de Jesús: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complací. Y luego, en el texto de la transfiguración: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pero si la relación de Jesús es de hijo con un Padre querido y amable, ¿por qué en la cruz dice Dios mío? Porque así le da sentido pleno al Salmo 22 de Israel, que comienza con las palabras iniciales en esta palabra de la cruz que acabamos de escuchar. El salmista ha sido salvado, pues tuvo tiempo para escribir y orar el Salmo. Sin duda que es un grito de desolación, pero también el Salmo 22, 19 dice: Se reparten mis vestidos y echan a suertes mis ropas, y se burlan de mí y menean la cabeza. San Marcos ve, desde la cruz de Jesús, cómo el crucificado le da sentido pleno al Salmo 22 y a la entera Biblia hebrea. El Salmo 22 es una súplica de liberación. Describe a una persona que ha experimentado un doloroso sufrimiento y una permanente hostilidad. El orante, como Job el sufriente, no entiende por qué le va mal y se pregunta: si he sido fiel, ¿por qué Dios me abandona? Es despreciado y burlado, está cerca de la muerte, como se dice en la mitad del Salmo 22. Pero de repente, en el mismo Salmo, todo cambia de improviso. El sufrimiento desesperado y el abandono angustioso de la primera parte abre las puertas a una transformación. Es una oración de acción de gracias por la liberación. Las dos partes del Salmo se unen para crear un salmo de dolor que camina hacia la liberación de un justo sufriente que grita y de inmediato es justificado por Dios. Jesús, en este grito de la cruz, lleva en su corazón el clamor angustiado del mundo de hoy. En la cruz, Jesús es un hombre justo, sufre y muere condenado por los poderes religiosos y civiles de este mundo, pero de inmediato es justificado por Dios. El velo del templo se rompe y ya no hay barreras para la comunicación entre Dios y los seres humanos. Y el primer convertido en la cruz es el centurión, que ha sido responsable de la ejecución. El centurión pronuncia una profesión de fe. En verdad este hombre era hijo de Dios. El Hijo de Dios es este crucificado que muere para dar la vida, y no el emperador romano que falsamente ostenta el título de Hijo de Dios. La muerte en cruz de Jesús, como sucede en el Salmo 22, debe conducir a la justificación. El texto de los Evangelios dice: Jesús gritó con una gran voz, con grande fuerza. Ese verbo gritar en San Marcos solo aparece en la cruz y en el capítulo 1, en el versículo 3, cuando Juan Bautista grita desde el desierto. Y como ocurre en el Salmo 22, también en Juan Bautista es un grito de liberación, porque como lo dice el Evangelio, los de Judea y Jerusalén, que debían ir al templo para estar en comunión con Dios, aquí son convocados por este profeta. Lejos de Jerusalén y del templo,
para sumergirse en las aguas del Jordán, recordando el paso de los israelitas del Éxodo a la tierra prometida. Se liberan confesando el pecado, se bautizan y emprenden una nueva vida, comienzan el nuevo éxodo hacia Jesús. Con el apoyo del Salmo 22 y el grito de Juan Bautista, queda claro que el grito de Jesús en la cruz no es de angustia, ni de dolor, sino de liberación. Jesús no expresa ni desconfianza ni abandono de Dios, más bien describe y asume las situaciones extremas de injusticia y renueva su confianza en el Abba, en el Padre. Él ha estado acompañándolo en el bautismo, en la transfiguración, en Getsemaní, en la cruz, y dirá la última palabra en la resurrección. Jesús en la cruz recoge el grito de toda persona que se siente injustamente condenada. Este grito liberador recoge las guerras, los cataclismos, el hambre, las persecuciones, los asesinatos, los disturbios en los cuales los grupos se dividen y la única forma de salvarse es anticiparse a matar a los adversarios. Jesús recoge los días de sangre y las noches de miedo, el trauma de la pandemia que hoy vivimos, el temor y la incertidumbre, la carestía y la soledad, el abandono, las peleas y hasta los disgustos en las familias. Y desde ese desamparo, los creyentes buscamos una luz que ilumine esta oscuridad. Como a Jesús nos duele la traición, la entrega injusta, la hazaña en los azotes, la soledad en la cruz, pero aprendamos de la actitud del Maestro ante este valle de dolor. En el grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que es una oración de liberación, Jesús pone en manos de Dios ese aparente sinsentido de la muerte en soledad, el silencio y el anonimato de la sepultura, el entierro casi a escondidas, como hoy muchos muertos de la pandemia. En San Marcos es claro que el Viernes Santo está incompleto sin la Pascua. La pasión de Jesús no es el final de la historia, ni la muerte tiene la última palabra. Se abre la posibilidad de un nuevo comienzo. En Marcos 16, 1, 8, el día de la resurrección, el Abba dijo la última palabra a su Hijo y sobre él: no está aquí, ha sido resucitado. Yo, el Abba, lo he levantado de la muerte, porque la relación entre los dos es irrompible. Ni siquiera la muerte pudo matar nuestro vínculo. Como seres humanos, vivimos también momentos de dolor y de sufrimiento, pero nuestro Abba, como hace con Jesús, nos sostiene con su vida, porque es un Dios de vivos y para quienes viven. Amén. Yo soy esa bebida que se prueba y no se tiene sed. El que siempre beba de mi sangre vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré.
Quinta palabra. Jesús dijo, tengo sed. Del Evangelio según San Juan. Después, Jesús, sabiendo que ya todo estaba cumplido, para que también se cumpliera la Escritura, exclamó, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Los soldados fijaron en la punta de una caña una esponja empapada en el vinagre y se la acercaron a la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La quinta palabra de Jesús en la cruz nos recuerda la unión y la continuidad entre Israel y la primera comunidad cristiana. La misión de Jesús está completa y, como lo acabamos de escuchar, para que se cumpliera la Escritura, dice, tengo sed. Ha pasado el mediodía y comienza a caer la tarde. Hay una alusión al relato del encuentro de Jesús con la samaritana, también al mediodía. Jesús le pidió de beber a la samaritana y le dijo que podía darle un agua que brota de ella y salta a la vida eterna. Jesús le dice a la samaritana, dame de beber, pero es Él, Jesús, quien le ofrece agua viva. Juan 4, del 8 al 10. Quienes beben el agua del pozo vuelven a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé, nunca volverá a tener sed. Juan 4, 13, 14. Porque el agua que yo le dé se transforma en él en un manantial que fluye, dándole vida eterna. Jesús tiene sed de calmar la sed de la mujer de Sicar. El agua viva es el agua que fluye, es el agua del manantial, no la agua estancada que reposa en un oscuro pozo. Pero también hay una alusión al capítulo 7 del Evangelio de San Juan, en los versículos 37 y 38. En la fiesta de las chozas o las enramadas, al final de la cosecha del verano, Jesús puesto de pie, como lo hemos insinuado hoy a propósito de la cruz, Jesús grita con voz fuerte, si alguien tiene sed, que venga a mí, y si cree en mí, que beba. Ya en Juan 6:35 y en Juan 6:54, 56, Jesús había utilizado frases similares. Quien opta por Jesús ya no tiene sed, se come y se bebe su sangre, su dinamismo vital. En la Biblia, la sangre es la vida, como lo recuerda Levítico 17:14. Y volviendo a Juan 7, Jesús dice, y de su corazón, quien cree, brotarán ríos de agua viva, recordando el Salmo 78 y el Salmo 105. En Juan 7:38, Jesús dice, quienes crean recibirán el Espíritu. Y dice el evangelista, todavía no estaba el Espíritu, pues Jesús no había sido glorificado. Y en Juan 12:23, el evangelista dice, su gloria es a Pascua. Jesús dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. La cruz es el momento de la gloria y allí se cumple la esperanza. Jesús había preguntado a Pedro en el huerto de los Olivos,
¿No debo beber el cáliz que el Padre me da? Jesús no es un agonizante, Él es el líder del amor. Quiere entregar en amor hasta su último aliento. Quiere donar su misma capacidad de amar. Eso es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Jesús y el Espíritu del resucitado. Quiere entregarse a la comunidad para que la comunidad pueda crecer y caminar. En Caná, el vino de la fiesta es el signo de la boda, de la alegría, pero el vino es lo opuesto del vinagre. Es la oposición entre el amor y el odio, y el texto de San Juan nos recuerda que a Jesús le acercan una rama de hisopo y una esponja untada de vinagre para que él pueda calmar su sed. Y dice el texto que Jesús bebió ese vinagre, bebió el odio de la humanidad. Esta contraposición entre el amor y el odio, y el vino y el vinagre, aparece cuando Jesús dice: amen a quienes los odian. Jesús bebe el odio de la humanidad para transformarlo en amor cuando entrega su espíritu. El ramo de hisopo se usó en el Éxodo, la noche de la salida de Egipto, para untar de sangre las puertas de las casas de los hebreos y evitar el exterminio del paso del Señor, quien atacaba las casas de los egipcios. Así no llegaba la muerte a los israelitas. Aquí en la cruz, la sangre de Cristo libera de la muerte y permite el nuevo éxodo para liberarse de la muerte definitiva y nos regala una vida indestructible. El Cordero que elimina el pecado del mundo. Esta es la fuente de Jesús, quien después de beber en ese vinagre el odio de la humanidad y el veneno del que habla el salmista en el Salmo 26, 69, 22, pusieron veneno en mi alimento y para mi sed me dieron vinagre. Jesús, al beber este vinagre y el odio de la humanidad, hace saltar la vida eterna. En Efesios 2:16 leemos: Cristo reconcilió a los dos pueblos, judíos y gentiles, por la cruz, dando muerte en él al odio. O sea, él mató, Jesús mató en sí mismo en la cruz cualquier odio que pudiera existir entre los pueblos y bebió en este vinagre el odio de la humanidad. No responde a la violencia con violencia. Y si tomamos este grito de la sed, unido al encuentro con la samaritana y a Juan 7, 37, 38, tenemos una bella conclusión. La sed de Jesús y de los suyos no se calma con una bebida externa. Al contrario, se calma con la fuente, con el agua viva que sale de nuestra mente, de nuestro corazón. Es la fuente del amor que nos permite donarnos con fuerza y donar la fuerza de Dios a los demás. El Salmo 42 nos recuerda que como busca la sierva corrientes de agua, así mi espíritu te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Y Jeremías dice en el capítulo 2, sed de Dios, fuente de agua viva. Mi ser tiene sed de ti, como tierra reseca, sedienta sin agua. Y el Salmo 63 necesita el creyente de Dios para estar vivo, para existir.
La sed que Jesús tiene en la cruz es la de entregar su espíritu de su amor a toda la humanidad para que todos dejemos salir este amor en beneficio de todos y la construcción de una civilización del amor. Amén. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Nuestras vidas, Señor, solo en ti se unirán por un mundo mejor. Junto a ti lucharán. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Sexta palabra. Jesús dijo, todo está cumplido. Del Evangelio según San Juan. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta expresión, todo está cumplido, solamente aparece en el Evangelio de San Juan en el momento de la cruz. Sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo, y luego en el versículo 19:30, Jesús dijo, todo está consumado, todo está cumplido. Esta frase nos recuerda dos salmos. El Salmo 62:2, solo en Dios descansa mi vida. Y el Salmo 131:2, solo en Dios reposa, entre los brazos de Dios, como un niño en brazos de su madre, reposa mi vida. Ya habíamos dicho que en Juan 13:1, al comenzar el relato de la Pascua en el Evangelio de San Juan, el evangelista nos dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, hasta el final. La expresión todo está cumplido hace alusión a este amor que llega hasta el límite. Y en el Evangelio de San Lucas, Simeón, en el capítulo 2, versículo 39, dijo, puedo irme en paz porque he visto la salvación. La cruz de Jesús nos muestra el camino de la victoria. Y Hechos 13:29 recuerda una expresión de Pablo en Antioquía de Pisidia. Toda la obra de Jesús fue su vida y fue también su misión. Y San Pablo, utilizando una palabra similar en la segunda carta a los Corintios 12:9, dice, en mi debilidad se completa la fuerza y el dinamismo de Dios. En mi debilidad se cumple
la bondad de Dios. La expresión "todo está cumplido" es un grito de triunfo. Jesús no muere en el fracaso, porque ya se anuncia la resurrección. Es la consumación de la creación y de la historia de los seres humanos, porque una frase similar utiliza el Creador al terminar la semana primera de la creación. Vio que todo era bueno, todo estaba consumado. Jesús, como lo acabamos de escuchar en la palabra anterior, vacía el mundo del odio y de la envidia al beber el vinagre del veneno y del sufrimiento para volcarlo al amor servicial, al entregar el Espíritu sin esperar nada a cambio. En el Evangelio de San Juan, Jesús entrega su Espíritu a esa nueva familia que está en la cruz, pero también lo entrega al Padre, porque Él tiene sed de Dios, del Dios vivo. La expresión "todo está cumplido" es llevar a feliz término la obra del Padre, que nadie se pierda y que todos podamos estar en comunión con la Trinidad. Con Jesús se dona la vida para que otros tengan vida. Jesús cumple su misión porque nos ama y llevó ese amor hasta el extremo, hasta el límite, hasta el final. Dio hasta su último aliento por amor. Según el Evangelio de San Juan, cuando atraviesan su costado, salió sangre y agua, es decir, salió lo último que tenía en su cuerpo, esa agua con briznas de sangre, ese plasma, entregó lo último que tenía. Hermanas y hermanos, tenemos el reto, desde la sociedad del bienestar, de no dar la espalda a la sociedad del malestar, de cerrar el abismo entre ricos y pobres, vencer la corrupción en personas e instituciones, vencer la violencia incluso que se da entre hermanos y hermanas, dar salud, un trabajo y un empleo digno y estable, buscar la paz y la justicia social. Esta es nuestra responsabilidad concreta cuando debe culminar y arribar a la meta la obra de Jesús. Jesús ha cumplido su misión con fidelidad, por eso entrega todo confiado en su Abba. Se sabe amado por su Padre. Pero nosotros tenemos una parte bien importante en la consumación y para completar la obra de Jesús y poder decir con Él, con alegría y esperanza por este triunfo de la cruz resucitada, todo está cumplido. Amén. Me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Tal que tu voluntad
envuelve en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Del Evangelio según San Lucas. Estaba cerca la hora sexta, cuando al eclipsarse el sol hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. El velo del templo se rasgó por la mitad y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si miramos la cruz, incluso desde la historia, Jesús en la cruz está muerto, parece muerto. Pero llama la atención que ningún evangelio dice Jesús murió, sino Jesús expiró o entregó el Espíritu. El final es un suceso cósmico y litúrgico. Se rasga el velo del templo, los responsables de la ejecución de Jesús se convierten, ven a Jesús como el Hijo de Dios, y comienza la iglesia de los gentiles, de los extranjeros, de quienes no cuentan, de quienes viven en las periferias. Todo obra del Padre que ama. Jesús muere a la hora en que los judíos están invitados hacia las 3 de la tarde a orar en el templo y oran con esa frase del Salmo 31:6, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí en la cruz, Jesús entrega su espíritu. En la pasión, Judas había entregado a Jesús a los guardias. Los guardias entregan a Jesús a Caifás, y Caifás lo entrega a Pilato, y Pilato lo entrega a los judíos y a los soldados para que lo crucifiquen. El verbo entregar aparece varias veces, pero con aire siniestro, el aire del odio. Y Jesús asume estas malas entregas y lo transforma en vida. Y aquí dice, entregó el Espíritu, como lo recuerda también el Evangelio de San Juan. Algunos evangelios, como Marcos y Mateo, dicen Jesús expiró, en el sentido de la respiración, de la inspiración, de expulsar aire con fuerza. Aquí, en San Lucas, Jesús expira y entrega su aliento, o sea, la vida, recordando Génesis 2:7, cuando el texto dice, Dios creó al ser humano y sopló en él aliento de vida. Jesús entrega el Espíritu, el aliento de Dios, el amor servicial, que fue visible para las comunidades en el bautismo, pero un amor que viene desde siempre. Por eso es una muerte victoriosa, no es una muerte donde todo se acaba, sino es la explosión vital e increíble de este triunfo de la vida, porque en la muerte en cruz de Jesús se nos comunica la energía de la vida divina. ¿A quién entrega el Espíritu? A los presentes, a la nueva comunidad que está en la cruz
como aparece en el Evangelio de San Juan. A esa iglesia de todos, de soldados romanos considerados enemigos, de mujeres que no tenían voz en la sociedad, de crucificados que según el libro del Deuteronomio en el capítulo 21 son la maldición de Dios. Es la iglesia de los cristianos y de los judíos, de los griegos y de los romanos. Pero también le entrega el Espíritu al Padre. Mi vida tiene sed del Dios vivo. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Ese Salmo 31 es una súplica, es una confianza, es la oración de acción de gracias. Es el canto del grupo y del creyente fiel hasta la muerte, de los Hasidim, de los piadosos, de los fieles a la alianza. En el Nuevo Testamento es el canto de los fieles al amor gratuito de Dios. Tú eres mi Dios, en tus manos está mi tiempo, canta también el Salmo 31, 15, 16. Es la oración de quien lucha por la verdad y la justicia. Es la vida del justo por excelencia, de Jesús de Nazaret. No olvidemos que esta meditación la hemos empezado con la primera palabra que hablaba del Padre. Padre, perdónales. Y ahora terminamos con el Padre, quien recibe en sus manos el Espíritu y el aliento de Jesús. Y termina el texto diciendo, e inclinando la cabeza. El que inclina la cabeza nos muestra la figura no de un muerto, sino de alguien que descansa, de alguien que duerme. Ya Jesús en San Lucas lo había dicho, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, y aquí en la cruz reclina la cabeza en su Padre. Por eso los textos no hablan teológicamente de la muerte, sino de un dormir, de reclinar, de recostar, de descansar. También se dice en el capítulo 11 de San Juan de Lázaro, no está muerto, sino que duerme. Y también se dice en el Evangelio de San Marcos de la hija de Jairo, no está muerta, duerme. En griego, koimiterion, de donde viene la palabra cementerio, significa dormitorio. Y entre los judíos y cristianos, muchos desde el Antiguo Testamento vieron la muerte como un dormir. Daniel, capítulo 12, los 3 primeros versículos. Y dormir es una función esencial del ser humano. Si uno no duerme, se muere. Pero el sueño de cada noche es una pausa en el ciclo normal de la vida. Se duerme para poder vivir. Se duerme para retomar la vida con más fuerza. El sueño y el dormir no acaba la vida, sino que es una pausa para darle mayor ritmo, más vigor y energía. Incluso es el mismo beneficio de la siesta para retomar el trabajo y la vida con mayor atención. La muerte de Jesús y de nuestros seres queridos nos recuerda que ellos viven, según la Biblia, porque han pasado por el sueño de la muerte, que no interrumpe la vida, como no interrumpe la muerte, la vida de Jesús, sino que al contrario le permite tomarla con más fuerza. La séptima palabra de Jesús en la cruz, pero todo el Evangelio y todo el Nuevo Testamento es un grito de victoria, de alegría y de esperanza. La muerte, vivir el sueño de la muerte, nos permite despertarnos a la Pascua y a la resurrección. Amén. Peregrino, ¿a dónde vas? Si no sabes a dónde ir.
un camino que va a morir. Si el desierto es una arena, el desierto de tu vivir, quien te guía y te acompaña en